todos, hoy les hablaremos sobre los valores nulos que pueden existir en base de datos o también en programación. Los nombres de nuestros integrantes son Jonathan Yair Badabalcat, Víctor de Jesús Santos de León y su servidor Kevin Román Hernández. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del tercer cuatrimestre. Hoy les hablaré sobre qué es un valor nulo. Un valor nulo significa que es un valor desconocido o puede ser un valor indefinido o no inicializado. Se pueden producir valores nulos al hacer referencias a campos de mensaje que posiblemente no existan, al acceder a columnas de base de datos para que no se hayan facilitado ningún dato y al utilizar la palabra clave null que suministra un valor literalmente nulo, no existe o no se ha encontrado simplemente. El valor nulo es un estado diferenciado que no es igual a ningún otro valor. En particular, para los enteros no es lo mismo que el valor cero y para las variables de tipo carácter no es lo mismo que una serie de ceros de caracteres. Los, ¿Cómo se llama? Las normas aritméticas tienen en cuenta los valores nulos y normalmente no se tienen constancia de su existencia. Generalmente, pero no siempre estas normas significa que si un operador es nulo, el resultado es nulo. No siempre se da ese resultado. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la historia de null. Null fue introducido por EF Code como un método de representación de datos, ya que que faltaba en el modelo relacional. Code más tarde reforzó su llamamiento para que todos los RDMS incluyeran la función null para indicar los datos que faltan en un doble artículo. De esta forma fue publicado en una revista llamada Computer World, que también introdujo la lógica ternaria consistente en la veracidad de los valores true o verdadero y los valores false y los valores desconocidos, que es no, los cuales están estrechamente relacionados con el concepto de null. El valor desconocido verdadero es generado cuando null es comparado con otro cualquier dato o otro valor comparado con null. Watt indicó en su libro The Relational Model for Database Management, publicado en el año de 1990, en su segunda versión, que un solo mandato nulo a través del estándar de SQL era inadecuado y debería ser reemplazado por dos marcadores null o separados para indicar la razón por la que los datos faltaban. Estos dos tipos de marcadores null también son llamados comúnmente como valores A o valores 1, que pueden ser representados como datos que faltan pero aplicables, y a estos datos que faltan pero no aplicables respectivamente. La recomendación de Code fue que debería haber requerido una expansión del sistema lógico del SQL para acomodar el sistema lógico cuaternario. Debido a su adicional complejidad, la idea de los múltiples valores de null han logrado un reconocimiento general de esto. Bueno, vamos con lo que son los tipos de datos. Y bueno, vamos a empezar como que null no está diseñado como tal, como un número entero o otro tipo de carácter o un tipo de dato específico. Bueno, y esto es porque a veces es mejor o es más cómodo o recomendable convertir explícitamente null en otro tipo de dato específico. O sea, es decir, de forma más clara podemos decir que las funciones sobrecargadas son sostenidas por el SGBD o un sistema gestor o gestión de base de datos en SQL. Quizás no podría ser capaz de decidir la función correcta sin conocer los tipos de datos de todos los parámetros que hay en la base de datos. Entonces, o los que están incluidos, que son los cuales, para los cuales null ha actuado, debido a que no pertenece a ningún dominio de datos. Null no está considerado propiamente como un valor, pero realmente sí,
realmente sí que es un marcador que indica la ausencia de un valor. Debido a esto, las competencias con null nunca resultan ciertas o del todo falsas, pero sí como un resultado lógico ternario o conocidas como desconocidas. Como siguiente tema tenemos funciones agregadas. Eh, una función de agregación es una función que resume las filas de un grupo en un solo valor. Eso sería en count, mínimo y máximo. Estos serían unos ejemplos de ellos. Cuando se usa junto con una cláusula group by, los grupos resumidos suelen tener al menos una fila. El SQL define las funciones agregadas para simplificar cálculos agregados de datos del servidor. Casi todas las funciones agregadas realizan un paso de eliminación null. De este modo, los valores null no son incluidos en el resultado final del cálculo. Esta eliminación implícita null, sin embargo, puede influir en los resultados de funciones agregadas. En la siguiente tabla les muestro un ejemplo de cómo se llevan los resultados diferentes siendo devueltos a cada columna cuando la función agregada se puede average, o sea, media, es aplicada. Como siguiente tema tenemos la concadenación matemática y de caracteres. Como el null no es un valor de datos, sino más bien un marcador para un valor desconocido, usando operadores matemáticos sobre null, resulta un valor desconocido que es representado por null. En el ejemplo siguiente, multiplicando 10 por null, resulta null. Esto puede conducir a resultados inesperados. Por ejemplo, cuando una tentativa es hecha para dividir null entre cero, las plataformas pueden devolver null en vez de lanzar uno esperado. Eh, Aunque este comportamiento no se ha definido por el estándar SQL ISO, muchos productos comercializados DBMS tratan esta operación de modo similar. Por ejemplo, las plataformas Oracle, PostgreSQL, MySQL, Server y Microsoft SQL Server devuelven el resultado null para la operación. La serie de operaciones concadenadas que son comunes en SQL también resultan null cuando uno de los operandos es null. El siguiente ejemplo demuestra que el resultado null devuelto por el uso de null con el SQL operador de una serie concadenada. Eso no es verdadero para todas las puertas en práctica de base de datos. En Oracle RDBMS, por ejemplo, null y serie vacía son consideradas la misma clase y por tanto tortilla. La null patata resulta tortilla patata. Bueno, y como conclusión, podemos tener que los valores null son fácilmente confundidos con cadenas de caracteres vacías, pero no es así, ya que estos devuelven un valor que es en blanco para el usuario cuando se selecciona. En ese sentido, los valores predeterminados son menos confusos y son la opción más segura, a menos que el valor predeterminado se restablezca en la cadena vacía. Entonces, si se permiten, los valores null en la base de datos pueden ocasionarle al diseñar algo de tiempo extra y trabajo, ya que pueden ser que la lógica de la base de datos sea más complicada, esencialmente cuando hay muchas comparaciones en valores nulos. Como pequeña conclusión y último aporte sería que pues las funciones pueden tratar a los valores nulos de muchas formas. Si pasa un valor en una función, es posible que se vuelvan cero o null, al igual que es posible que omita los valores. Bueno, en mi conclusión, podría decir que los valores nulos en las bases de datos o también podría ser en la programación, que al momento de dejarlos allí pueden ocasionar problemas ya que no están definidos, ya que pues, eso es un valor nulo, que en resumen un valor nulo es un valor que no se conoce o es una casilla vacía. Si se deja ahí
puede provocar bug o errores. También si se utilizan en alguna operación, todavía va a ocasionar más problemas. Así que no deberíamos dejar ningún valor nulo. Claro está, si en la ocasión si la ocasión nos los permite. Estas son nuestras referencias web en un formato APA, por si gustan corroborar la información que acaban de ver. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.